Eh, ¿Qué son las cuentas contables? Es el tema que vamos a tratar. Es sumamente importante que ustedes conozcan porque lo vamos a ver durante todo el curso. Las cuentas contables, como ustedes ya saben, son la base de todo sistema de contabilidad, pues que sin ellas sería imposible registrar las operaciones eh, normales que ocurren dentro de una empresa. Todo lo que ocurre en una empresa debemos de anotarlo. Y por eso existen las cuentas contables. Por ejemplo, la cuenta caja, la cuenta banco, proveedores, mercadería. En ellas vamos a registrar lo que ha ocurrido por este concepto, por concepto caja, por concepto banco, por concepto proveedores o mercadería. En general están dadas los resultados de las cuentas en base a números, ¿ya? Y esos números son datos que se van a manejar. Una cuenta uno la puede identificar porque tiene una estructura como una cuenta T, con una T, eh, y tiene también un código, un número que es el código. El código es el número que identifica dentro de un plan de cuenta. Plan de cuenta son todas las cuentas que se utilizan dentro de una empresa determinada. Están enumeradas, por ejemplo, todas las cuentas que empiezan con 1 serían activos, todas las cuentas que empiezan con 2 serían pasivos, las cuentas que empiezan con 3 serían cuentas de pérdida y las cuentas que empiezan con número 4 serían de ganancia. Por eso que todas las cuentas tienen un número y ese sería su código. Las cuentas tienen a su vez un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo se denomina debe y el lado derecho se denomina haber. Y eso lo vamos a entender de esa manera. No es porque el lado izquierdo se denomina debe por darle un nombre nomás. Y el haber, el lado derecho también por darle un nombre. ¿Ya? Cuando unas cuentas tienen por un lado ingresos y por otro lado tienen salida de plata o egresos. Y al final va a quedar un saldo, ¿ya? Como lo que estamos viendo acá. Eh, ¿Cómo es la clasificación de las cuentas contables? Las cuentas contables se clasifican en activos. Activo es todo lo que tiene la empresa y también todo lo que le deben a ella. Por ejemplo, los clientes. Activo lo que tiene la empresa, tiene mercadería, tiene a su vez eh, edificios, tiene otros elementos de activo como instalaciones, maquinaria, etcétera. Esos serían los activos. Pasivo es todo lo que la empresa debe o deuda a terceras personas, todo lo que sea por pagar. ¿A quiénes le debemos? A nuestros proveedores, le debemos a las personas que le hemos comprado, estamos pendientes de pago. Todo lo que sea por pagar vendría siendo un pasivo. Y patrimonio, como dice acá, hace referencia a la suma de las aportaciones de los propietarios modificada por los resultados de operación del ente económico. En el fondo, ¿qué es lo que va a hacer el patrimonio? Lo que realmente a nosotros nos pertenece. Porque el activo es todo lo que yo tengo y lo que me deben, el pasivo es lo que yo debo, la diferencia es lo que es mío realmente y eso sería mi patrimonio. Acá tenemos dos conceptos. Ingreso. Ingreso cuando, como dice acá, representa el dinero que entra al negocio por concepto de su actividad económica. Ese es un ingreso. Costo es lo que nos cuesta producir algo o entregar un servicio. Refleja, dice, todo desembolso de dinero realizado por la empresa para la adquisición de activos que generan o generarán beneficios económicos al negocio, así como la adquisición de algunos otros elementos que nos permiten dar
y entregar un servicio. Gastos son todas las partidas que disminuyen el beneficio de la empresa, como las pérdidas que pueden ser a veces que no nos producen beneficio, por ejemplo, el pago de un arriendo. ¿Ya? Bueno, otras cuentas también tenemos patrimonio, hace referencia a la suma de las aportaciones de los propietarios, como ya lo habíamos comentado, los ingresos, los costos, ya lo habíamos visto, los gastos son las partidas que disminuyen el beneficio de la empresa, aumentan la deuda o pérdida. Bueno, yo lo estoy nombrando ahora en este Power todas las otras cuentas que hay. Ingreso, por ejemplo, como el que tenemos acá, las ventas. Costo, como decía, lo que nos cuesta producir algo. Después vamos a entender que los materiales, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación serían parte de los costos. Cuentas reales o balance. Siempre en una actividad, negocio, a través de un periodo que puede ser un año, se parte con una cierta cantidad de dinero o con ciertos activos, también pueden ser pasivos, y al final del periodo vamos a tener también un resultado con esos activos con que empezamos. Y vamos a ver si hemos ganado o hemos perdido dinero durante ese tiempo. Y eso sería en el fondo lo que nos refleja un balance. Los activos, que sería lo que tenemos, y lo que nos deben, el pasivo, lo que nosotros debemos, y al final vamos a ver cuánto es lo que nosotros tenemos realmente, nos pertenecen, y vamos a sacar una diferencia que puede ser a favor o en contra. La denominación de cuentas reales. Acá tenemos otro concepto, ¿ya? ¿Y por qué hay dos elementos? Porque puede haber cuentas que son reales y cuentas que son nominales. No, reales es lo que realmente cuando yo voy al mercado y tengo un valor sobre un bien que me pertenece. Nominal puede ser que yo lo estime el valor del bien y le diga, este activo, esta mercadería cuesta una cantidad que a lo mejor no me la van a pagar. Entonces puede ser que yo en contabilidad siempre voy a anotar lo que es realmente el valor real que ocurre dentro del mercado. Y lo nominal es una estimación en el fondo. Yo una acción, puedo tener una acción que vale a lo mejor 10.000 pesos cuando yo la compré, pero cuando yo la voy a vender a lo mejor no me pagan los 10.000 pesos. Y yo quiero que me paguen a lo mejor más de 10.000 pesos, pero a lo mejor no me lo van a pagar. Entonces hay un valor real y un valor nominal, estimado. Lo real es lo que me van a pagar. Y lo que yo pueda estimar es otra cosa. Le digo, vale 20.000, 30.000 la acción, pero en el fondo van a decirme que yo no le pago más de 9.000 pesos por eso. Eso es lo real. Hay cuentas que también son mixtas, tienen una parte real y una parte estimada. Eh, También estas cuentas mixtas, ejemplo de ellas son montos pagados diferidos. Por ejemplo, dice, como su nombre lo indica, son las cuentas cuyo saldo en una fecha determinada está conformada por una parte real y otra parte nominal. No obstante, al cierre del ejercicio, todos sus saldos deben ser de naturaleza real. Un ejemplo de ello son los montos pagados o diferidos. Este otro concepto que tenemos acá, una cuenta de orden, hay cuentas que se utilizan en una empresa para estimar, no tanto estimar, sino que para tener una responsabilidad sobre un pago. Y eso sería una cuenta de orden. Pero que en el fondo solamente tienen esa finalidad de poner atención que nosotros tenemos una responsabilidad sobre algo.
Y lo que tenemos acá representa una cuenta contable. Como yo les decía, es una cuenta que tiene un lado izquierdo, que vendría siendo el debe, un lado derecho que es el haber, y al medio tenemos el nombre de la cuenta. Por ejemplo, si acá tenemos un nombre de una cuenta, yo le puedo poner caja, ¿cierto? El lado izquierdo es el debe. Una anotación en el debe se denomina débito. O sea, si yo anoto en este lado de la cuenta, es débito. La sumatoria de ellos se denominan cargo. ¿Ya? Eh, entonces, dice el debe, dice una anotación en el debe, es un cargo en el fondo. La sumatoria de los cargos se denominan débito. O sea, la suma de todo lo que yo he anotado acá vendrían siendo los débitos. Y en este otro lado de la cuenta, en el lado derecho de la cuenta, una anotación en el haber, o sea, en el lado derecho, se denomina bono. La sumatoria de ellos se denomina crédito. La diferencia entre los débitos y los créditos me va a entregar un saldo. Las cuentas de activos, que sería caja, banco, mercadería, las cuentas de activos, como lo habíamos definido, es todo lo que la empresa tiene, y también podemos agregar lo que le deben, como los clientes, las cuentas por cobrar, sobre lo que tiene derecho. Eso serían cuentas de activos. Las cuentas de activos siempre aumentan en el lado del debe y disminuyen en el lado de haber. Y siempre van a tener un saldo, una diferencia entre el debe y el haber. Un saldo generalmente deudor, a lo más igual. Y las cuentas de pasivo, que sería todo lo que yo debo a terceras personas, las cuentas por pagar, todo lo que sea por pagar es un pasivo. Y las cuentas de pasivo, en el fondo, tienen un saldo que se denomina acreedor, quiere decir que el haber es mayor que el debe. En este caso, los créditos mayores que los débitos. Y cuando son las cuentas iguales, se denominan cuentas saldadas. Cuando tengo el debe igual al haber, una cuenta saldada. Y acá tenemos un resumen, dice, cuando los débitos son mayores que los créditos, existe un saldo deudor. Esto va a ocurrir en las cuentas de activos. Cuando los créditos son mayores que los débitos, existe un saldo acreedor. Cuando esto se da en los pasivos, proveedores, por ejemplo, una cuenta de pasivos, todo lo que sea por pagar una cuenta de pasivos, aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Siempre van a tener saldo deudor. Se supone que el haber es mayor que el debe. Lo que tenemos acá. Cuando los créditos son mayores que los débitos, existe un saldo acreedor. Y cuando los débitos son iguales a los créditos, tenemos entonces que existe una cuenta saldada. Y acá tenemos un ejemplo, caja, ¿cierto? Tengo unas anotaciones acá, por decir, tengo 20.000, 30.000, la suma de eso me da 50.000. Una anotación en el debe sería un cargo, 20.000 sería un cargo, 30.000 sería un cargo, la sumatoria de ellos serían los débitos, los que tengo acá. Y en el haber, acá tendría la sumatoria de ellos, que serían un abono, abono, y acá tendría los créditos. La sumatoria de ellos serían los créditos. La diferencia me daría entonces un saldo. En este caso, como caja en una cuenta de activos, habría un saldo deudor de 30.000. Esto es un pequeño recordatorio. Ustedes aparte tienen que leer el archivo que les voy a mandar. Es solamente para que lo tengan en cuenta y lo puedan revisar. Eso nomás, pues chiquillos, y nos vemos. ¿Ya?